Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí desde el canal de Alba Movimientos, desde nuestro canal de YouTube, junto a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de Panamá, a través de esta conferencia de prensa, poder discutir y entender la situación que hoy nos convoca, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Panamá, particularmente con el gobierno de José Raúl Mulino, presidente actual panameño, quien ha firmado un memorando de entendimiento con el ejército de los Estados Unidos bajo el pretexto de cooperación en seguridad y que abre nuevamente las puertas a la posibilidad de injerencia militar estadounidense sobre nuestro continente. Este acuerdo que van a explicar ahora nuestros compañeros implica un despliegue de tropas y un intercambio de inteligencia dentro del territorio panameño en esta supuesta bandera de lucha que hoy está levantando los Estados Unidos de manera muy maliciosa, diciendo que van a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a esta situación, lo que identificamos y denunciamos desde Alba Movimientos, desde las organizaciones de todo el continente que hacen parte de nuestra plataforma, identificamos y denunciamos que es un retroceso histórico en la soberanía conquistada por parte, en este caso, del pueblo panameño y también de todo el continente. Las amenazas y la escalada de estas últimas semanas, también con lo que está sucediendo, por ejemplo, con Venezuela, son, bueno, un síntoma de lo que quiere hacer y de lo que quiere ejecutar el gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente en este momento de asunción del gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotras y nosotros queremos a través de esta conferencia de prensa es poder escuchar en primera persona, ¿no? qué es lo que está pasando en Panamá, que nuestros compañeros nos expliquen de qué se trata este memorando, teniendo en cuenta que desde que asumió Mulino y también desde la asunción de Donald Trump, los Estados Unidos buscan reposicionarse militarmente en puntos muy estratégicos de nuestra región y Panamá es un centro, digamos, geopolítico clave, ¿no? Por el canal de Panamá. Recordemos que esa franja de agua, ¿no? de 80 kilómetros conecta el 5% del comercio marítimo mundial pasa por allí y es una arteria vital del comercio global que pone en disputa los intereses de, en este caso, los Estados Unidos en la guerra comercial que se está llevando a cabo hoy con China. Entonces, lo que queremos hoy es compartir a toda la comunidad internacional, a los medios de comunicación principalmente, para que visibilicen esta situación y para que puedan citar, como decíamos al principio, el relato de lo que está pasando verdaderamente ahí en Panamá. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, y también dirigente de Frenadeso, y también le damos la bienvenida a Jorge Guzmán, dirigente del Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton, Mocona, también dirigente de Frenadeso. Bueno, bienvenido, compañeros y compañeras. Le doy la palabra al compañero Saúl. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un honor poder compartir esta tribuna aquí con dirigentes del movimiento social de nuestra América, desde algún lugar también de nuestra América. Gracias Florencia, Erika, Giovanni, compañero Irving, Ortiz, compañero Ronaldo, Guzmán. En
primera instancia quisiera yo, frente a la introducción hecha, decir lo siguiente, y es que debemos recordar que la narrativa de Trump, antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, empezó a plantearse toda una agresión verbal, no solo contra Panamá y el canal. Recordemos que en ese momento él indicó que era necesario tomar Groenlandia y que Canadá debiese convertirse en un estado más de Estados Unidos. A partir de estas declaraciones, las narrativas de Trump con relación a Panamá empezaron a encaminarse con los temas de los puertos. Puerto de Cristóbal, que está en el área del Caribe, Puerto de Balboa, que está en el área del Pacífico. Estos dos puertos que le pertenecen a la República de Panamá como Estado soberano fueron privatizados en el gobierno del PRD de Pérez Valladares, dado en concesión administrativa a la empresa Hutchison, una empresa, si bien es cierto, es china. En el año 98, la misma estaba radicada en Hong Kong, y Hong Kong era parte de la jurisdicción en ese momento inglesa. Es decir, que dentro del contexto del neoliberalismo que se aplicaba en Panamá de forma salvaje, obviamente desde el consenso de Washington, etcétera, se dan en concesión esto, con contratos generalmente leoninos contra la nación, dado que los connotados corruptos vendepatria que gobiernan el país en un momento determinado, junto a sectores corruptos de la oligarquía, pues no solo acatan las órdenes del neoliberalismo, sino que se enriquecen de esta situación. Así que así se dio la concesión a esta empresa multinacional china. La narrativa de Trump entonces era que el Partido Comunista Chino tenía el canal, que estaba dentro del canal, que operaba dos puertos importantes y que esos puertos podían convertirse en base militar china, y eso ponía en peligro geopolíticamente los intereses norteamericanos. Y bajo esa narrativa, una vez toma posesión de su gobierno, empieza a intensificarla. Empezaron una serie de individuos sin escrúpulos, además, pero que también hacen negocio en Panamá con el respaldo de estos políticos corruptos y socios de parte de esta oligarquía corrupta. Se llamó en el Senado, incluso hubo una audiencia en donde se decía que en efecto China tenía el control del canal, que tenía el control de los puertos, etcétera, y se fue creando la narrativa falsa esta a efectos de imponer su voluntad. Resulta ser que el gobierno genuflexo de el connotado vendepatria José Raúl Mulino no enfrentaba esa narrativa, no la enfrentaba ni indicaba públicamente absolutamente nada frente a esa situación. Y ahí nos presentamos frente a un personaje que a título individual llega, sí, en efecto, a la presidencia con los votos de otro político corrupto condenado, pero que es progringuero toda su vida. Y debo decir entonces que a partir de ese momento, toda la presión norteamericana que se desarrollaba tanto en la narrativa permanentemente de Trump, de Rubio, de Hensel y otros voceros norteamericanos, senadores del partido de Trump republicano, fueron configurando la traición a la patria. Debemos recordar que Panamá recupera su canal producto de la lucha histórica del pueblo panameño en las calles, pueblo que se enfrentó en distintas etapas de su vida. Justamente ahora en octubre se cumplen 100 años de una lucha que conocemos como la lucha inquilinaria en Panamá, donde el traidor de turno en la presidencia de la República pidió al ejército norteamericano reprimir una huelga del Sindicato General de Trabajadores contra el aumento de los cánones de arrendamiento y otras reivindicaciones. Es decir, que el ejército gringo siempre ha oprimido al pueblo panameño
y su cúspide fue el 9 de enero de 1964, donde el pueblo se enfrentó al más poderoso ejército que conoce el mundo hasta ahora, en función con piedras y palos en defensa de su soberanía. En el 77 se firma el tratado que cumple con que salga la presencia militar norteamericana, se recuperan las áreas adyacentes al canal, que llamamos áreas revertidas, y se toma la administración del canal por manos panameñas. Pero debemos decir que después de ese tratado, o terminado el tratado del canal, se pactó igual forma un tratado de neutralidad que tiene una serie de críticas que le hemos hecho desde su momento, pero que es un tratado permanente de neutralidad que firmó Estados Unidos de América con el gobierno de Panamá, la República de Panamá, y que han ido progresivamente ratificando, dándole el aval otros estados del mundo. Y este tratado de neutralidad permanente del Canal de Panamá es altamente violado por el memorándum de entendimiento firmado en abril de este año por José Raúl Mulino. Y esto obviamente es importante decirlo porque justamente el artículo 2 del Tratado de Neutralidad lo que dice es que la neutralidad del Canal de Panamá y de la República de Panamá en tiempos de paz y de guerra se mantiene neutral. Y además está abierto a todas las naves del mundo, de los países, reinatos, etcétera, que existieren y que existen, para poder pasar por ahí indistintamente haya guerra. Entonces, cuando se firma un memorándum de entendimiento que retrocede desde el punto de vista histórico más de 100 años de lucha de nuestro pueblo por su liberación total nacional, que hay que seguir perfeccionando, se firma este memorándum en el que se le otorga al ejército norteamericano y a su gobierno la restauración de 3 bases militares en Panamá, con presencia militar norteamericana, con equipos de guerra norteamericanos, como son los navíos que están anclados en este preciso momento, naves de guerra ancladas en el puerto de Rodman, que es uno de los que se entregó con el memorándum de entendimiento de los Vendepatria, Mulino y compañía, Fran Ábrego y otros, que permiten que esté anclado ahí en estos momentos una fragata de guerra. Al igual que el fuerte Sherman en la provincia de Colón, mi querida Colón, donde soy natal, y un aeropuerto en Howard y otras instalaciones. Esto está dentro de la lógica de agresión que tanto Trump como el imperio decadente han diseñado en este nuevo periodo, porque recordemos que Trump no solo amenazó a Groenlandia, Canadá y Panamá, luego después lo hizo a México, empezó con su guerra de aranceles, primero amenazó a los chinos dieron la respuesta correspondiente, me refiero a la República Popular de China, y allí pues se han enfrentado y han estado tabla en estos momentos, pero también ha sancionado con aranceles a socios como la Unión Europea y a otros países porque se quiere imponer. Y en esa lógica decadente del imperio y la declaración de subida de aranceles, etcétera, ha logrado chantajear a varias naciones. Pero en el caso de Panamá, pueblo panameño ha tenido 2 luchas históricas. La primera de ellas, enfrentar a una oligarquía vendepatria que desde 1903 entregó a los norteamericanos la construcción del canal, las áreas adyacentes y la presencia militar norteamericana a perpetuidad. Y es justamente el pueblo panameño el que rompe con eso, con su lucha generacional, con su generosa sangre, con el ejemplo de los mártires del 9 de enero y de patriotas y luchadores panameños que han enfrentado esta situación, revolucionarios que han enfrentado esta situación, y vemos pues que el memorándum de entendimiento lo que persigue es que en efecto, y reitero, los connotados vendepatria en Panamá han vuelto a hacer retroceder no solo nuestro derecho de autodeterminación y soberanía, sino han despreciado la lucha de nuestro pueblo, su sangre generosa, para entregarse a los designios de Trump y de toda esta nueva ola con la que se gobierna desde Estados Unidos
de ultraderecha, porque estamos frente a fascistas, frente a racistas, frente a xenófobos, en fin, frente a gente que no respeta el derecho internacional público y que han estado violando la soberanía de otros países, como ocurre en Panamá. Así que la pelea de Panamá no solo ha sido con el imperio, sino con la oligarquía vendepatria y sus políticos vendidos, ¿no? Como es el caso de Mulino y demás. Quiero hacer esta primera intervención como parte del contexto general del tema que estamos abordando. Muchas gracias, Saúl, por tu intervención. Ahora le pasamos la palabra a Jorge. Sí, saludo fraterno a compañeros y compañeras del ALBA, el compañero Saúl y los otros compañeros nuestros que están presentes en la sala. Bueno, nosotros, como parte del movimiento social panameño, parte del movimiento popular, hemos acudido a hacer una investigación sobre el tema de la represión, el contexto que plantea el compañero, la actitud entreguista de Mulino y la implementación de paquetes de leyes que van contra la vida, contra la dignidad del pueblo panameño, principalmente la ley que reforma el funcionamiento de la Caja de Seguro Social, las pensiones, la atención de salud del pueblo. Obviamente atendiendo a los intereses del sector financiero, a la privatización de los fondos de pensión, todos los mecanismos de pensiones, de jubilaciones, la acumulación de cuotas que aporta el trabajador y la trabajadora van destinados a ser administrados por la banca privada, ¿no? Aumentar la edad de jubilación indiscriminadamente en mujeres y hombres, sin ningún tipo de reparo, con una falacia de prometer mejores condiciones para gozar de un fin de periodo laboral y el retiro, ¿no? Todo esto se convierte en una falsedad cuando te aplican medidas de acumulación individual, de ahorro individual para poder llegar a alcanzar una pensión, lo que es una tácita aumento de la edad de jubilación. El rechazo del pueblo masivamente de esta ley y esta política enmarcada dentro de lo que es el reacomodo del modelo económico, aplicando estas y otras leyes, la sumisión al imperio en el momento de guerra que hay en el mundo, utilizando a Panamá como históricamente nos ha pasado, con nuestra posición geográfica de la colonia española, por aquí pasaban los esclavos, los tesoros que robaban en los países del sur. O sea, nuestra posición geográfica ha sido el suplicio de la población antes del beneficio que deberíamos gozar los dueños propietarios de esa posición geográfica y de ese canal. Pero recientemente la firma de un memorándum que entrega en la geografía nacional nuevas bases militares a los gringos, sobre pretexto de cuidarnos de China. Supuestamente China jamás ha tenido problemas con Panamá, no al menos que sea el conocimiento público o reservado. No ha habido, toda la vida de que nosotros tenemos uso de razón, ha habido presencia de China comercialmente hablando, y otro tipo de presencia que no ha traído conflictos, ni ha puesto en riesgo ni la operación del canal, ni tampoco la vida de los panameños y panameñas. Pero eso ha sido el principal pretexto de la administración de Trump, ¿no? Para someter a la nación panameña a la presencia militar nuevamente física, porque la presencia en Jerecita siempre ha estado, ¿no? La utilización del territorio panameño para agredir a otros pueblos siempre ha sido una realidad triste reconocerlo, pero ha sido en los últimos periodos de gobierno en este país, desde que se separa de Colombia, ha sido repetitiva esa presencia militar gringa y la injerencia obviamente en todo el quehacer de los gobiernos. Pero recientemente el gobierno de Mulino lleva a la práctica la política, recrudece la política del garrote contra todo aquel que se oponga a las pretensiones de reacomodar el modelo en el país mediante leyes, decretos y aplicación de políticas emanadas de Washington. ¿Cómo se materializa eso? El pueblo sale a las calles, la respuesta ha sido cero conversación, ha sido amenazas que ha cumplido, como por ejemplo agredir a Suntrax, no solamente a los dirigentes, a las bases físicamente, encarcelar, torturar, abusar de mujeres, compañeras en los proyectos, como sucedió el 12 de febrero en la avenida Balboa, el proyecto de construcción del Hospital del Niño, encarcelar con cuentos inventados, hasta ridículos, a compañeros, por ejemplo, Jaime Caballero, que está en la Mega Joya, una prisión de máxima seguridad,
extrema para delincuentes de muy alto perfil, compañero Saúl perseguido políticamente, compañero del AMO, de la dirigencia de Suntrax, principalmente el compañero Genaro López con prisión domiciliaria y así otro tanto de compañeros, más de 100 compañeros judicializados. Y eso públicamente el presidente dijo, vamos a utilizar el poder del Estado para reducirlo a su mínima expresión. Es decir, dicho, confesión de parte, utilizar los instrumentos de investigación y de aplicación de las normas, de las leyes a través del órgano judicial al servicio del Ejecutivo, de la clase privilegiada de este país. Es decir, nosotros lanzamos el documental casualmente de la guerra jurídica que está rodando en YouTube, precisamente que condensa esa denuncia internacional, esa denuncia nacional e internacional sobre cómo se está aplicando en Panamá el paquete de la guerra jurídica o judicial contra los adversarios del poder económico. Pero dicho de esta forma, también arremeten contra gran parte de la población o toda la población, educadores arrestados, maestras torturadas, más de 200 profesores actualmente destituidos en la práctica porque dicen que están en un proceso pero no cobran ni pueden ir a su centro de trabajo. Es decir, a la fuerza han sido destituidos por simple y llanamente oponerse a las políticas de Estado, a la privatización del seguro social y a otras medidas como el memorando de entendimiento, la entrega a la patria a los intereses norteamericanos, la agresión de otros pueblos utilizando nuestro territorio y meternos a una guerra que no es nuestra, que son las guerras mundiales que hay ahora mismo. Entonces la respuesta fue y está haciendo represión, pero represión no solamente despidos, encarcelamientos, también ha habido abusos horribles en la población de Arimay, Darién, provincia fronteriza con Colombia, población originaria que ha sido agredida, encarcelados sus principales dirigentes, caciques territoriales, que son autónomos, sus territorios han sido violentados, esos territorios, sobre pretexto de buscar socavar la protesta, la manifestación, quitándole el derecho como pueblo originario a participar de las protestas y el sentir nacional. En la provincia de Boca del Toro, que está al otro lado de la República de Panamá, fronteriza con Costa Rica, también hubo un momento horrible de tiniebla desde el 20 de junio al 30 de junio y los primeros días de julio. Se declaró la operación Omega para reabrir la provincia supuestamente. En 10 días que desarrollaron esa operación, perdón, del 14 de junio, en 6 días de desarrollo de esa operación no pudieron con la resistencia y la rebeldía de ese pueblo originario y campesino y recurrieron al levantamiento de las garantías constitucionales a través de un estado de sitio. Se metieron a las casas, violaron mujeres, mataron niños. Hay una niña que se reporta muerta producto de la asfixia de los gases lacrimógenos que tiraron indiscriminadamente desde helicópteros, porque no podían por tierra con la rebelión del pueblo que legalmente y legítimamente defendía los intereses del pueblo. Entonces, hubieron 311 y más arrestos ilegales. Se violentaron casas, barrios enteros, barrios sobre todo populares. Se arrestaron 311 personas, de las cuales 108 testimonios se atrevieron a compartir. Mujeres que fueron violadas, agredidas sexualmente, rapada su cabeza, hombres que fueron torturados, costillas quebradas, brazos quebrados, gente que todavía hoy en día no pueden dormir, doctores que prestaron ayuda que hoy están siendo procesados por el Ministerio Público porque prestaron auxilio a esa población herida, heridos de balas, un muerto ajusticiado que el proyectil entró en la nuca y le salió por la boca. Y el ministro de Seguridad salió a decir que no había habido ni una sola utilización de armas de fuego. Entonces, el saldo es más de 50 personas torturadas durante 8 días. Desapariciones forzadas temporales, gente que se les perdía, se lo llevaron de las casas. Cuando la gente iba a buscar a sus familiares a los cuarteles, le decían que no sabían de ellos y aparecían 6, 10 días después en ese mismo cuartel. O sea, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. La población habla de más de 25 muertos, personas que no han vuelto a sus casas, que no saben si fue que se fueron a trabajar, pero que en medio de la protesta dejaron de saber de ellos. Todavía está por aclararse eso. El gobierno tiene que aclarar. Un gobierno que recientemente recibe una comunicación oficial de las Naciones Unidas. Fíjese bien, el gobierno no ha querido que esto se sepa, pero lo obtuvimos porque ya es una comunicación pública. En junio, cuando nosotros empezamos a enviar información y otras organizaciones empezaron a enviar información,
Hubo presencia de relatores especiales que el gobierno no aceptó como el relator especial para los pueblos indígenas que estuvo en Panamá. Hubieron investigaciones de relatores contra la tortura, contra la violencia contra la mujer. Y mandan un comunicado oficial que lo vamos a compartir en ALBA Movimiento, donde le hacen recomendaciones por el uso excesivo de la fuerza, la tortura y la violencia contra mujeres y pueblos originarios al gobierno de José Raúl Mulino. Esto tiene que saberse. Hay un comunicado oficial de las Naciones Unidas, relatores especiales, señalando al gobierno de Panamá como violador de los derechos humanos de la población originaria, de mujeres, de campesinos, de educadores y de sindicalistas, esencialmente, y de gran parte de la población en general. Se le hacen recomendaciones como el uso excesivo de armas no letales contra la población que protesta, la violación al derecho a la reunión y la manifestación, la violación al derecho de organización sindical, violaciones contra el derecho a la mujer, de la discriminación y el trato cruel contra la mujer. Ese es el gobierno que tiene Panamá actualmente. Y se espera la nueva comunicación a raíz de la operación Omega que se llevó a cabo en Boca del Toro, porque también estamos enviando las denuncias de manera oficial y a los canales correspondientes de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de la OEA, que tienen que responder. El Estado panameño está obligado a responder los cuestionarios y en 60 días se harán de conocimiento público las comunicaciones que hagan estos instrumentos internacionales. El Estado de repente no tendrá una sanción coercitiva, pero sí una sanción política y moral que tiene que servir de denuncia y que las otras naciones amigas tienen que servir también para denunciar y castigar en las relaciones a Panamá, porque es un país que descaradamente, el Estado panameño, descaradamente en la reciente votación de las Naciones Unidas se ausentó para no participar en el reconocimiento de Palestina como Estado. La mayoría de los países, el 95% de los países miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la causa palestina. Solamente Israel, Estados Unidos y Panamá se ausentó de una manera descarada como cómplice a las pretensiones de Estados Unidos y los genocidas de Israel. Panamá, que habla internacionalmente de otros países porque violentan los derechos humanos, que se sepa que Panamá en este momento es uno de los peores estados en respetar y garantizar los derechos de la población. Tiene un puesto exclusivo entre los 24 países peores violadores de los derechos, del derecho a la sindicalización, de la persecución de los sindicalistas. Todo eso es importante que se maneje internacionalmente. Y tiene, para finalizar, advertimos que Panamá tiene que rendir cuenta el 5 de noviembre al examen periódico que hace las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los países. Estamos solicitando a los países amigos que también cuestionen a Panamá por estas violaciones. Estamos mandando comunicación a los países amigos para que en ese examen periódico, que es el público que hacen los otros países, a los estados, se le pregunte sobre los muertos de Boca del Toro, sobre la violación a los derechos sindicales, sobre la violación a los derechos de los pueblos originarios, la violación a los niños y a las mujeres. Y se le hagan recomendaciones de respetar el derecho a la sindicalización, el derecho a la protesta, a la reunión, el derecho a la identidad de los pueblos y la no discriminación a las mujeres y a los niños. El 5 de noviembre es una fecha importante para nosotros en materia de denuncia internacional de las violaciones que están ocurriendo en este gobierno y que no paran. Siguen en materia de todos los días. Todos los días, en estos momentos, la cooperativa de ahorro y crédito de los trabajadores de Suntra, que no es Suntra, es una cooperativa de los trabajadores y trabajadores cercanos a la construcción, no solamente afiliados de Suntrax, que tenían su cooperativa de hace más de 13 años en estos momentos, fue saqueada por la IPACO, por el Instituto Panameño de Cooperativismo, que debe ser velador de ese esfuerzo cooperativo de trabajadores y trabajadoras. Nos han saqueado nuestra cooperativa, se han llevado el inmobiliario, se han mudado de noche y se han llevado nuestros ahorros de 12 años y no nos han entregado absolutamente nada. Y parecía que no pretenden devolvernos nuestros ahorros navideños, nuestros ahorros de por vida y nuestros ahorros corrientes. Se lo han robado, nos han robado. Esa es parte de lo que ocurre en Panamá, compañeros y compañeras que queremos denunciar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu relato. Y mientras los escuchaba, no dejaba de pensar en la similitud
de todas estas políticas que hoy está llevando el gobierno de extrema derecha de Mulino, el correlato que también tiene con otros gobiernos de ultraderecha en la región, ¿no? Las similitudes que tiene, por ejemplo, este plan bien neoliberal, que aplica la criminalización de la protesta, el ensañamiento contra la movilización popular, y es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en Argentina, en El Salvador, digamos, el método de organización de la extrema derecha para eliminar, ¿no?, la lucha popular y poder implementar solo por la fuerza todas estas políticas que solamente tienen como objetivo justamente esto, no favorecer a los sectores más vulnerados de la población, evitar la organización gremial sindical, bueno, no darnos alternativa. Y en ese marco ahora vamos a comenzar con la rueda de preguntas para que puedan responder. Vamos a iniciar con 2 preguntas, responden y luego seguimos con 2 preguntas más. La primera que nos han dejado aquí en el chat, así que a quienes están mirando esta conferencia por YouTube, los invitamos y las invitamos también a dejar sus preguntas en el chat, y también agradecemos a los periodistas que hoy están conectados acá en este Zoom para poder escuchar y entender qué está ocurriendo hoy en Panamá. Y la primera pregunta dice: ¿cuál es la reacción de la burguesía local hacia las pretensiones gringas? O sea, ¿tienen una posición más nacionalista o más entreguista? Y la segunda pregunta también tiene que ver con la realidad, puntualmente con el gobierno de Mulino. ¿Por qué hoy representa un peligro real el gobierno de José Mulino? Y cuáles son las diferencias que existen con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Si creen que existen diferencias. Ahí cerramos micrófono, compas, para que Saúl y Jorge puedan responder estas 2 preguntas y luego seguimos con 2 preguntas más. Gracias. Yo diría que con relación a la primera pregunta, la clase dominante como clase dominante en Panamá, una vez se separa en 1903 de Colombia, es una clase dominante que es entreguista, una clase dominante que no tiene proyecto de nación y que pensó que con la construcción del canal iban a poder dotar a ese proyecto y a los norteamericanos de todos los enseres que se requerían. No obstante, los norteamericanos lo que hicieron fue traer todo, hasta el clavo de Estados Unidos, lo cual frustró parte de su sueño. Las migajas fueron entregadas de cazatenientes, etcétera, y otras cosas concretamente. Es obvio que en esa clase, como en cualquier otra clase social, hay excepciones, ¿no? Tengo duda de que hay una parte de oligarcas que tengan posiciones nacionalistas, pero la preponderante, la que controla el Estado desde 1903 hasta aquí, con todos sus partidos políticos tradicionales entregados a los intereses norteamericanos, es lo que recoge nuestra historia. Cada vez que se trataba de negociar un nuevo tratado, después que el pueblo se levantaba, era para mantener la presencia militar norteamericana. En el caso del Tratado del 77, el gran cuestionamiento fue las enmiendas que se hicieron por parte de los norteamericanos, como la enmienda de Concini, por ejemplo, un senador norteamericano que propuso, y así lo aprobó el Estado gringo, de intervenir militarmente en Panamá cuando a juicio de ellos el canal esté en peligro. Así que ellos se inventan una narrativa cualquiera y pueden invadir el canal de Panamá y el territorio nacional, no solo el canal de Panamá, sino el territorio nacional. Por eso hubo una gran oposición a los tratados en el 77, y en el caso del Tratado de Neutralidad no se sometió a votación a la población panameña, pero es lo que está vigente y es lo que estamos reclamando que se cumpla. Entonces, la posición de la clase dominante en su inmensa mayoría como clase y como administrador directo del gobierno, de los gobiernos de 1903 hasta aquí, pues una posición entreguista en torno a ese tema. Con relación a las similitudes con el gobierno de Donald Trump, bueno, recordemos que hay
la internacional fascista, es que el trumpismo del primer gobierno de Trump sembró la base para estos gobiernos de ultraderecha que empezaron a tomar fuerza en el propio Europa y en América Latina. En el caso de nuestra América, después de Trump Bolsonaro, recordamos todos, recordamos de igual forma el caso de Duque, por ejemplo, en Colombia, Uribe, etcétera, gobiernos de ultraderecha, el golpe de Estado que le dan a Zelaya a través de los militares y de esa burguesía en Honduras, qué sé yo, la traición de Lenin en el Ecuador, que también no solo echa abajo el proceso que llevaban allí, sino que la persecución, el encarcelamiento, la guerra judicial contra los que se oponían a lo que estaba haciendo, lo que le ocurrió a Lula, por ejemplo, con el Lofer, etcétera, a Dilma la desbancan, el caso que tiene que ver con las políticas más atroces, retrógradas, ultra neoliberales, si cabe el término, el caso de Noboa ahora, el caso de Boluarte, el caso cuando se da el golpe a Evo, en fin, digamos que la internacional fascista toma determinada fuerza. Y el caso de Mulino, el vende patria, adulaba a Milei. Cuando lo llamó Milei, que ojalá yo pudiera hacer en Panamá lo que tú haces en Argentina, ¿no? Y todos conocemos el desastre de las políticas de Milei en Argentina, que golpea a los ancianos, etcétera, en fin. Entonces estos gobiernos de ultraderecha siguieron el patrón Trump y siguen el patrón Trump en este segundo mandato, porque violar la Constitución, violar las leyes, la persecución, utilizar el Ministerio Público como instrumento de persecución política, ¿sí? El asesinato, la tortura, la suspensión de las garantías constitucionales en el área de Bocas del Toro. El caso, por ejemplo, hay una demanda presentada ante un juzgado de trabajo para disolver la disolución de Suntra. El caso de la persecución con Suntra con dos procesos judiciales amarillos, Lofer, el cual encarceló al compañero Caballero, como lo acaban de decir, a mi hermano Jaime Caballero, está en una cárcel de máxima seguridad donde están los criminales condenados, los condenados a 50, 60 años. Tanto la convencionalidad, es decir, los convenios internacionales como la ley en Panamá, indican que una persona que está siendo investigada, que es el caso de Caballero, bueno, está condenado y estamos ejerciendo su defensa legítima porque vamos a derrotar esos lofer en derecho, no puede encarcelarse donde hay personas ya condenadas. Bueno, se le mandó ahí porque Mulino, específicamente Mulino, dio la orden junto a Fran Abrego y a una señora Montalvo que está en el Ministerio de Gobierno de encarcelarlo ahí. Ahí estuvo Genaro López, que después, a pesar de tener 70 años, en una apelación se le dio casa por cárcel con una tobillera. Que logramos que entrara a la embajada de la hermana República de Nicaragua y ahí está con categoría de asilado, se ha pedido salvoconducto, no se ha entregado, en mi caso que también me vio obligado a entrar a la embajada de Bolivia donde se me dio pues primero el estatus de refugiado, después de asilado, salí a Bolivia y luego salí hacia la patria grande. Entonces, la persecución es brutal. Entonces, estos gobiernos se caracterizan por eso. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, con ICE, cómo detienen, como el caso de los venezolanos que fueron mandados a El Salvador, Bukele, se me olvidó mencionar a Bukele, que es otro gran violador de derechos humanos, y así sucesivamente. Entonces, todos estos gobiernos, toda esta ultraderecha fascista, están cortadas con la misma tijera, como decimos en Panamá, como dice el viejo adagio, y tienen un modo de operar de la misma forma. La persecución no solo se ha dado contra dirigentes políticos, presidentes, etcétera. El caso, por ejemplo, del ex vicepresidente de Correa,
que lo sacaron de la Embajada de México, una vulgar violación al derecho internacional público, y lo tienen encarcelado, Jorge Glass, y así sucesivamente. Es decir, estamos frente a verdaderos energúmenos que no respetan la constitucionalidad y la ley del Estado liberal, digámoslo con claridad, porque nuestros estados son estados liberales, en donde naturalmente la clase dominante es la burguesía, pero que entre comillas ellos hablan de democracia, hablan de libertad y hablan de toda una sola serie de situaciones, de derechos y demás, pero que después son violados de forma arbitraria como está ocurriendo. Así que hay mucha similitud con lo que está ocurriendo. Caso de Donald Trump. Donald Trump es un hombre condenado por la justicia norteamericana. Esto no es un invento, esto es un dato concreto, incluso antes que asumiera, y asumió. Es decir, que de todas formas, la constitucionalidad y la legalidad, tanto de los países a donde llegan estos fascistas, en el Caribe, en las aguas del Caribe, donde se amenaza con intervención a México, por ejemplo, a Honduras, a Colombia, a Venezuela, en fin, a donde ellos entienden que hay gobiernos progresistas, etcétera, tratan de imponer por la fuerza. ¿Cuántas veces nos ha dicho Donald Trump que ellos, bueno, declararon carteles de la droga, que son carteles de la droga, no hay duda en eso? En el caso de México, lo que declararon, y que ellos, bajo ese criterio, pueden entrar a México y hacer operaciones militares. Es una violación a la soberanía. Igual se plantean poder hacer en Colombia o en Honduras o los países que he mencionado, Venezuela, etcétera. Entonces estamos frente a una situación en la que no podemos analizarla sino al calor del contexto geopolítico, donde el imperio decadente pierde fuerza con el tema de los BRICS, con el tema de China específicamente, y está tratando de consolidar lo que ellos consideran su patio trasero, que es nuestra América, la América Latina y del Caribe. Y entonces hay toda esta política de agresión, pero también hay política genuflexa y de sumisión de gran parte de estos fascistas que están gobernando hoy día parte de nuestros pueblos y que están de rodillas ante el imperio y se prestan para las agresiones de las que estamos siendo testigos en estos momentos, no solo en un país, sino en toda la región. Excelente, excelente, Saúl. Muchas gracias. Gracias por el recorrido histórico y los elementos bien centrales para entender qué características tiene esta fase del gobierno de Donald Trump y sus posturas, ¿no? Estuvo muy bien. Bueno, pasamos a la segunda ronda de preguntas. Hay una compañera periodista de ARG Medios, nos envía una pregunta que dice: ¿cómo podemos apoyar a los movimientos de lucha panameños y cómo se relaciona esto que está pasando ahora en Panamá con lo que está ocurriendo en Venezuela y en Cuba? Y solamente una última, digamos así, también último llamamiento o pregunta, digamos, ¿qué podemos hacer justamente desde las organizaciones del continente, desde nuestros espacios colectivos de militancia, de activismo y de solidaridad con el pueblo panameño en las próximas semanas? Estaría bueno que podamos también dejar esto aquí plasmado para que también podamos hacer un llamamiento, ¿no? Desde Alba Movimientos, hace unas semanas, desde la escalada de amenazas por parte de los Estados Unidos, salimos en realidad con una campaña un poco urgente, una campaña antiimperialista que la consigna es fuera Trump de América Latina y del Caribe. Teniendo en cuenta todos estos procesos que vienen ya desde el año pasado. Hemos hecho ya también algunos encuentros y también una conferencia de prensa con ustedes el año pasado y apenas asumió Trump, que lo primero que dijo: vamos a recuperar el Canal de Panamá,
y frente a esa situación hemos comenzado una serie de acciones de solidaridad para denunciar y para apoyar a los pueblos de nuestro continente. Así que dejamos esas preguntas, compas, para que, bueno, Saúl y Jorge nos puedan responder. Y bueno, ¿qué tal? Ahí en la parte yo quería agregar nada más un pedacito a la primera pregunta de las diferencias entre Trump y Mulino. Bueno, prácticamente el gobierno de Estados Unidos tiene aliados importantes como Bukele, Mulino, Bolsonaro, que está condenado en este momento, Uribe, que también está ahora mismo siendo juzgado, Milei, no recuerdo el nombre de la señora del Perú, y ahora nuevamente retorna a Bolivia. Pero de todos esos, hay un súbdito, yo creo que es como el cuadro de honor en la obediencia y la aplicación de los mandatos de Trump en el territorio, que es José Raúl Mulino, que es el más vergonzoso, creo que es uno de los más vergonzosos, la forma como lo hace, ¿no? Cínicamente, de aplicar al dedillo lo que ordena Trump, rendirle cuentas públicamente al secretario de Estado, al secretario de Defensa, que han visitado Panamá en algunos momentos, y quedar como un simple empleado públicamente, ¿no? Entonces, no hay, la única diferencia es que uno dirige un imperio y el otro es el súbdito de ese imperio, un imperio en decadencia. Pero nosotros, bueno, estamos terminando de armar ya el informe final del tema de Boca del Toro, la operación Omega, del estado de sitio. Queremos que eso sirva para replicar que no solamente es la denuncia en las instancias, los mecanismos de las Naciones Unidas, sino también la denuncia pública que se comparta con los gobiernos, con los movimientos sociales de nuestra América Latina, del mundo. Esto también ayuda a hacer presión, que hayan comunicaciones con el Estado panameño, haciéndole las observaciones, las recomendaciones que correspondan en materia de violación de derechos humanos, las expresiones de solidaridad, como según la capacidad y la dinámica de cada organización, cada movimiento, pero con ese instrumento que estamos terminando de armar. Primero armamos un primer informe preliminar de 62 testimonios y ahora estamos armando el final, que son 108 testimonios de las torturas y las violaciones, de los abusos sexuales que se cometieron contra hombres y mujeres en el momento de la operación Omega y toda la represión que se dio en la coyuntura actual. Nos parece que eso es importante, el apoyo, pero también el apoyo que estamos hablando para el 5 de noviembre con los gobiernos amigos, donde los movimientos populares de ALBA tengan incidencia, comunicación, ayudarnos. Vamos a lanzar una comunicación oficial para esos gobiernos de parte de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos y de los activistas y abogados en defensa de los derechos humanos de la población, comunicaciones oficiales a los gobiernos amigos del mundo, para que el 5 de noviembre se cuestione duramente la violación de derechos humanos del Estado panameño y se le haga las observaciones y recomendaciones pertinentes y se dé a conocer públicamente esto. Eso es una gran ayuda de momento que estamos solicitando, lo que se llama el examen periódico de violación de derechos humanos que se le hace a los estados. Panamá le toca el 5 de noviembre. Queremos que estar muy pendiente de eso para que ahí nosotros sintamos la solidaridad del pueblo bocatoreño, el pueblo de Arimá, el pueblo general, los educadores, los sindicalistas, sientan la solidaridad de los hermanos del continente y del mundo. Pero ese es el caso, cuando pregunta el caso, ¿cómo se relaciona el caso de Venezuela con Cuba? Yo creo que nos identifica la lucha por la soberanía, por la autodeterminación de nuestros pueblos, la defensa de nuestros recursos, la defensa de los recursos en este momento actual del mundo. Es la pieza fundamental, la motivación fundamental de los países poderosos entrar en guerras. Las guerras en estos momentos es el saqueo de los recursos de las naciones, es lo que tratan de justificar con Venezuela, por ejemplo, un territorio que es rico en recursos minerales, no solamente petróleo. Entonces la justificación. Panamá en ese momento vive también un momento difícil con el problema de la mina de cobre, que en 2023 se luchó y se logró que se declarara inconstitucional este acuerdo de explotación minera, y hoy el gobierno pretende volver a reabrir esa mina, y esa pretensión de volver a reabrir la mina nos mete en conflictos bélicos, porque el mundo, las naciones poderosas que promueven la guerra necesitan el cobre. El cobre es un material muy útil para la fabricación de armamento, para el revestimiento de buques, de aviones, etcétera, etcétera. Y en Panamá hay una gran reserva de cobre. Entonces, los movimientos militares
militares que se hacen están en función de las políticas económicas del mundo, de las naciones poderosas, y a nosotros nos toca enfrentar las pretensiones de Estados Unidos. Y al igual que Venezuela y otros países, estamos inmersos en esa situación de guerra por defender nuestros recursos minerales, que en última se traducen en defender la vida. Porque, por ejemplo, el territorio panameño, territorio pequeño, pero que también es rico en biodiversidad, en ecología, está siendo destruido por esa mina. Ha sido destruido miles de hectáreas ya, que es el corredor mesoamericano, que los estados supuestamente se comprometieron en actas, en convenios internacionales, en proteger y defender ese corredor. Bueno, Panamá, el estado panameño, gran irresponsable, y que pretenden volver a reabrir oficialmente la mina. Decimos oficialmente porque siguen funcionando. El gobierno de Mulino sigue funcionando, se siguen robando como los peores delincuentes el cobre, el oro y otros minerales que hay allí. Y para eso utilizan la fuerza. El tema de Cuba, su autodeterminación, su identidad, su revolución, su soberanía, al igual que los pueblos de América que defendemos y que pensamos en la patria grande que soñó Bolívar, y que es un derecho humano que tenemos universal, el derecho de los pueblos a la solidaridad, es un derecho humano reconocido, el derecho a la autodeterminación. Eso es lo que nos identifica y nos hermana en la lucha, no solamente con Cuba y con Venezuela, con todos los países del mundo, con Palestina, por ejemplo, que está siendo víctima de un genocidio en la cara del mundo entero. Y los gobiernos no digan nada. Eso es como la fase decadente del sentido de la humanidad. El tema de Palestina nos pone entredicho a toda la humanidad, hasta dónde llega el sentido de solidaridad, de dolor, como decía el Che, sentir lo que ocurre contra otro en cualquier parte del mundo. Es un reto que tiene la humanidad en este momento. Igual defender Venezuela y defender Cuba es defender la dignidad de América. ¿Qué es eso, compañeros? Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, por la claridad, por las tareas que nos quedan por delante después de este encuentro, de esta conferencia, que nos trae información, pero también elementos de caracterización que son muy importantes para contar desde esta narrativa de los movimientos sociales qué es lo que está pasando en Panamá. Así que desde ALBA Movimientos, desde el Suntrax, el Frenadeso y la Asamblea Internacional de los Pueblos, obviamente que vamos a seguir adelante con nuestra campaña de solidaridad y de denuncia, y sobre todo de hacer un llamado, ¿no?, urgente a los pueblos y a las organizaciones de la región y del mundo a defender la soberanía de nuestro continente, la soberanía panameña, a seguir defendiendo la revolución cubana, la revolución bolivariana, y a seguir denunciando el genocidio en Palestina. Y también hacemos un llamado a rechazar de manera muy potente y con énfasis este intento de instalación de nuevas formas de ocupación militar que hoy nos está imponiendo el imperio norteamericano. Así que le damos las gracias nuevamente. Siempre es un placer y un honor hablar con ustedes, compas. Estuvo con nosotros Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, dirigente también de Frenadeso, y nuestro compañero Jorge Guzmán, dirigente del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton, Mocona, y dirigente también de Frenadeso. Así que les damos las gracias a quienes estuvieron escuchando la conferencia a través de nuestro canal de YouTube. El material va a quedar ahí para que lo podamos utilizar, escribir y utilizar como fuente, y estamos pendientes de esta fecha que nos indicaron desde las organizaciones panameñas, el 5 de noviembre, y esperamos también con ansias el informe para poder visibilizarlo, para divulgarlo y para también enviarlo a quienes correspondan. Así que muchas gracias, compas. Abrazos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos y todas, y seguimos en resistencia. Y fundamental elevar la bandera de la paz declarada a través de CELAC. Saludos y seguimos a todos y todas. Saludos, compa. Saludos, abrazos. Abrazos. Listo.